A continuación se explica la resolución del caso en estudio, en el cual se disponen de 8 muestras cromatográficas para el gas, de las cuales se requiere determinar el volumen molar y el factor de compresibilidad, para ello utilizando 5 ecuaciones de estado. Se debe realizar un análisis estadístico comparativo de los resultados. En la tabla se muestran las fracciones molares de las muestras, que serán objeto de este estudio. Procedimiento de cálculo. En la tabla que se muestra, se realiza el procedimiento matemático para la cromatografía número 1 y la ecuación de estado de Penn-Robinson. Se determinan las condiciones pseudocríticas sin corregir por la regla de las mezclas de Kay, así como también las constantes y parámetros asociados a la ecuación de Penn-Robinson, como lo son el A crítico y la constante B y el factor acéntrico. Luego se realizó la corrección de la temperatura pseudocrítica por la presencia de impurezas. Como la cromatografía número 1 tiene un porcentaje de metano menor al 80% y un porcentaje de nitrógeno mayor al 5%, se hace la corrección por el método de Carco-Bayachi y Burroughs. La temperatura pseudocrítica corregida es de 272,549 grados Rankine. Seguido de esto se determinó la temperatura pseudo-reducida y la constante A las condiciones totales, con las ecuaciones que derivan del modelo de Penn-Robinson. La constante M, que depende del factor acéntrico, y la función alfa, que depende de la constante M y de la temperatura pseudo-reducida. Para determinar el volumen molar mediante la ecuación de estado de Penn-Robinson, se expresa la ecuación en función de esta variable. Como la ecuación resulta en un polinomio cúbico, la aproximación del volumen será mediante el método numérico de Newton-Raphson. Se realiza la primera derivada y como este método requiere de un valor inicial, se asume como valor ideal al factor de compresibilidad, es decir, igual a 1, donde el volumen dependerá de Z, de la constante R universal del gas y de las condiciones de presión y temperatura de operación suministradas en el problema. Se requiere evaluar el volumen inicial tanto en la ecuación de la función del volumen como en la primera derivada, y aplicando la ecuación de Newton-Raphson de la lámina anterior se itera hasta que el error relativo sea menor a 10 a la menos 10. El volumen molar para la cromatografía 1 mediante la ecuación de Penn-Robinson es de 4,209 pie cúbicos por libra-mol. Es importante saber que estos cálculos se deben repetir para las demás muestras y ecuaciones. Para la determinación del factor de compresibilidad se hace uso de la ecuación de estado en función del factor de compresibilidad. Al igual que para el cálculo del volumen se realiza la primera derivada de esta función y se asume como valor inicial de iteración un ZI igual a 1, que corresponde a las condiciones ideales. Seguidamente se ejecutan las mismas operaciones realizadas con el volumen molar y se evalúa el valor de Z en la función y en la primera derivada. También se determina el error relativo asociado y este debe ser menor al 1 por 10 a la menos 10. Realizando las iteraciones hasta encontrar este criterio, obtenemos el valor del factor de compresibilidad en la sexta iteración, con un valor de 0.7969. Al igual que para el volumen molar, se debe repetir este procedimiento para las demás muestras y ecuaciones. La tabla mostrada refleja el cálculo del volumen molar realizado para cada una de las muestras y para cada una de las ecuaciones estudiadas. Para el estudio comparativo fueron seleccionadas las ecuaciones de Van der Waals, Berthelot, Redlich-Kwon, Swaff, Redlich-Kwon y Penn-Robinson. De la misma manera, para el factor de compresibilidad se hicieron los respectivos cálculos para las 8 muestras cromatográficas y las 5 ecuaciones de estado estudiadas. Análisis estadístico.
En primer lugar, se realizó la prueba de normalidad de los datos a partir de los residuos de las dos variables, en este caso volumen molar y factor de compresibilidad. Se ha aplicado el test de Kolmogorov-Smirnov, ya que este se usa cuando las muestras son mayores a 30 datos. El análisis de la prueba sugiere que tanto el volumen molar como para el factor de compresibilidad, el p-valor arrojado para cada uno es mayor al nivel de significancia de 0.05, por lo que se concluye que no existen razones para rechazar la idea de que las muestras provienen de distribuciones normales, como se observa en los histogramas. Cumplido con el supuesto de normalidad, se realiza a continuación un análisis de varianza multifactorial, puesto que las cromatografías y las ecuaciones influyen como factores sobre las variables volumen molar y factor de compresibilidad. En el ANOVA arrojado para el volumen molar y el factor de compresibilidad, se concluyó que los p-valores, tanto para la cromatografía como para la ecuación usada, son menores al valor de significancia de 0.05, lo que se traduce en una existencia de diferencias significativas entre las cromatografías y entre las ecuaciones. El ANOVA por sí solo no es capaz de determinar cuáles pares de medias, tanto para las cromatografías como para las ecuaciones, tienen diferencias significativas o no. Es por ello que se realizó la prueba de rangos múltiples de Tukey HSD. En la tabla se observan las medias muestrales del volumen molar de cada cromatografía, como también la categorización de homogeneidad. Se encontraron que las muestras 5, 4, 1 y 3 son homogéneas. El contraste de rangos múltiples de Tukey arrojó que existen diferencias significativas para el volumen molar por cromatografía en las muestras 1 y 7, 2 y 7, 2 y 8, 3 y 7, 4 y 7 y 5 y 7. Cabe destacar que la muestra 7 obtuvo diferencias estadísticas significativas con la mayoría de las cromatografías, y esto se debe al hecho de que estadísticamente la muestra 7 es la que menor media muestral posee. Desde el punto de vista de ingeniería, este fenómeno se explica partiendo del hecho de que para una mezcla de gas existe un volumen de gas y un volumen de líquido teórico asociado. Mientras mayor sea el volumen de una mezcla, menor será el volumen de una fase, menor será el volumen de la otra fase, por lo que para la cromatografía con menor volumen molar de gas es la que a su vez tiene los mayores porcentajes molares de los hidrocarburos que condensan líquido. En este caso es la cromatografía 7 y por ello se encuentran estas diferencias. Se realiza la prueba de rangos múltiples para el volumen molar por la ecuación. En la tabla 7 se muestra el resultado del test realizado, en donde se presentan las medias muestrales del volumen molar determinado para cada una de las ecuaciones de estado. También se encuentran la columna de grupos, en donde se hallaron los valores homogéneos entre la ecuación de Berthelot-Penrobinson y la ecuación de Van der Waals y la de Schwab-Redlich-Kwon. El contraste refleja que existen diferencias significativas entre ellas, a excepciones de las comparaciones de Berthelot y Penrobinson y de la de Schwab-Redlich-Kwon y Van der Waals. En vista de que diversos estudios científicos experimentales arrojan que la ecuación de Penrobinson tiene un alto grado de precisión, se puede concluir que la ecuación de Berthelot es la que mayor similitud tiene con el modelo de Penrobinson y se puede utilizar para determinar volúmenes molares a condiciones de presión y temperaturas similares a las utilizadas en este estudio. En el caso del factor de compresibilidad también se realizó una prueba de rangos múltiples para determinar cuáles pares de medias para el factor cromatografía existen las diferencias significativas. En la tabla mostrada se presentan las medias muestrales del factor de compresibilidad por cromatografía.
Se obtuvieron 6 grupos homogéneos, comprendidos por las muestras 8, 6, 5, 4, 3 y 1. El contraste arrojó que solamente existen diferencias significativas entre las muestras 2 y 7. Desde el punto de vista de ingeniería estadístico, se sugiere que la diferencia se debe a que la cromatografía 7 es la que posee la menor media muestral para el factor de compresibilidad, mientras que desde el punto de vista de ingeniería se sabe que el factor de compresibilidad disminuye para muestras en las que las fracciones de compuestos pesados que puedan generar o condensar líquidos sean mayores. Y como ya se había explicado antes, la cromatografía 7 es la que posee los mayores valores en las fracciones molares para estos compuestos hidrocarburos. Ahora se realiza la prueba de rangos múltiples para el factor de compresibilidad, tomando en cuenta la ecuación utilizada como factor determinante en las variaciones. Se obtuvieron las medias muestrales para cada ecuación del factor de compresibilidad. Los grupos homogéneos encontrados fueron Penn-Robinson, Swaff-Redlich-Kwon y Van der Waals. El contraste arrojó diferencias significativas entre las ecuaciones a excepciones de la ecuación de Berthelot, Redlich-Kwon, Penn-Robinson y Swaff-Redlich-Kwon. Tomando como referencia la ecuación de Penn-Robinson, podemos asegurar que Swaff-Redlich-Kwon arroja valores muy similares a la ecuación de Penn-Robinson, por lo que se recomienda para cálculos del factor de compresibilidad a condiciones de presión y temperaturas de operación utilizadas en este estudio. Conclusiones. Las ecuaciones de estado son herramientas matemáticas que permiten determinar las propiedades termodinámicas de un sistema, que son importantes para el diseño y optimización de procesos. Las ecuaciones de estado, por lo general, tienen un rango de aplicabilidad donde son válidas. Debe verificarse que las condiciones de operación estén dentro de las consideraciones del modelo a usar para minimizar los errores de cálculo. Las significancias estadísticas encontradas en las muestras cromatográficas se deben a la diferencia existente en el porcentaje molar de los componentes hidrocarburos capaces de condensar líquidos. C3 plus en adelante. Compuestos más pesados. Las diferencias estadísticas significativas encontradas en las ecuaciones contrastadas se deben esencialmente a las limitaciones de cada modelo, puesto que algunas de ellas son precisas para presiones bajas, mientras que otras arrojan valores aceptables a altas presiones.